Completa en Tropicana, la más bacana, bacanísima. Adriana Bustos está con nosotros. Perfecto. 15 minutos nos separan para las 9 en Tropicana, la más bacana, bacanísima. Tropicana. Así es, R&R a esta hora con los oyentes de Tropicana. Esta mañana les contaba que vamos a tener la oportunidad de hablar con un abogado acerca de los temas de accidentes de tránsito. Vea usted. Pero hoy vamos a poner como panorama el vivido por la locutora Lala Sarmiento. Ok. Recuerdan que nosotros relatamos esta historia a través de estos micrófonos de Tropicana, y en medio de esta historia pues quedaron muchas dudas de parte de nuestros oyentes de Tropicana. Es por eso que hemos contactado a Juan Pablo Velandia. Él es un abogado de la empresa JP Asesoría Jurídica en accidentes de tránsito. Juan Pablo Velandia, abogado, buenos días, bienvenido a Tropicana. Muy buenos días, gran saludo para todos, muchas gracias por la invitación, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias a usted por aceptarnos esta invitación, y yo creo que vamos a empezar como en el orden en cómo ocurrieron los hechos. Y lo primero es, la locutora toma un servicio de aplicación, de moto por aplicación para transportarse, abogado. Sí, Ella señora. sufre este accidente de tránsito. En medio del choque y del accidente, el conductor de la motocicleta se baja, le retira el casco y se va Sí. del lugar de los hechos. Cosa tan Yo fea creería eso. que es la primera cosa grave en medio de este accidente. No auxiliar al herido. Sí, es muy cierto, mire, en Colombia la mayoría de las víctimas de accidentes de tránsito desconocen todos los derechos que tiene, y son muchos derechos, realmente son muchos derechos. Acá inicialmente en el caso de la compañera locutora, de Laura, sucede algo importante. No solamente el accidente como tal, sino se está consolidando o se puede estar tipificando un delito que se llama omisión de socorro. Al momento de dejarla abandonada, se puede tipificar otro delito precisamente por eso. Él tenía la obligación de velar y cumplir hasta el final, precisamente de que ella no le pasara absolutamente nada o salvaguardar la integridad de ella, pero no salir corriendo y dejarla a su suerte. Claro que sí, y se puede iniciar un proceso perfectamente con eso. No solamente sucede en estos casos. La ley prevé que cuando alguien ve que alguien está en peligro, un accidente, carro de servicio público, lo que sea, y de una persona le puede dar la ayuda, llamar y demás, y no lo hace, también puede estar incurriendo en ese delito en temas de accidentes de tránsito. Porque aquí pasamos entonces al siguiente punto, y es el tema de las ambulancias, abogado. Porque los siguientes al llegar allí a la escena donde se presentó el accidente fueron los de las ambulancias, y precisamente no solamente en este caso de Laura Sarmiento, sino en varios casos de accidentes de tránsito en Bogotá o de situaciones en vía, pues resulta que las ambulancias en muchas ocasiones dicen, no, yo no atiendo esta emergencia, o en otros casos se pelean por atender estas emergencias. ¿Ahí cómo podemos actuar? Nos consultan en todo el país, precisamente nuestra empresa en JP Asesoría Jurídica, todo el tiempo estos casos. Realmente parece que lo único que les interesa, sí, digo presuntamente, a las ambulancias es que haya un SOAT del cual se pueda cobrar el servicio. Lo que tampoco le comentan a las personas es que a ella tenían que haberla llevado por obligación al centro de atención clínica más cercana u hospitalaria. Y ese dinero, como no había ningún SOAT para cobrárselo, se lo tenían que haber cobrado la entidad de la salud o ellos mismos, el tema del transporte, al ADRES. El ADRES es lo que antes denominábamos todos el famoso FOSIGA, ¿sí? Es la misma entidad, y es la que entra solidariamente a responder cuando no existen seguros obligatorios de accidentes de tránsito. Y los que pagamos el ADRES o los que pagamos esos valores como tal de derivados aportamos en temas de accidentes, somos todos los demás colombianos. Todos los que tenemos SOAT agarran un rubro de ahí y lo aportan al ADRES precisamente para tipos de situaciones como estas. Y fíjese que no ocurrió. Pero no solamente sucede este punto del abandono. Resulta que si el señor se hubiese quedado y ella hubiera tenido, y hubieran colocado el SOAT, pues obviamente la hubieran atendido, y ella hubiera tenido fracturas o lesiones aún más grandes, el SOAT reconoce, obviamente bajo una pelea jurídica, por utilizar un término coloquial, una indemnización por incapacidad permanente. Las personas confunden en el país la incapacidad permanente con arriba del 50%, total y permanente de invalidez. No, la incapacidad permanente se puede hasta con una fractura pequeña de clavícula, de cúbito y radio, de tibia, de peroné, y esos valores en el país
muy poca gente los conoce y tienen que pelearse jurídicamente ante la misma aseguradora SOAT. Hay muy buenas en el país, hay otras aseguradoras que no están respondiendo y empieza esa pelea jurídica por buscar esa indemnización que a las víctimas obviamente les sirven en estos casos. Es el abogado que a esta hora nos acompaña en Tropicana 102.9, Juan Pablo Velandia, y estamos hablando del tema de accidentes de tránsito. Vamos a pedirle a los oyentes de Tropicana, si tienen alguna inquietud relacionada con temas de accidentes de tránsito, pues que también aprovechemos y le preguntemos al abogado, porque ustedes saben que esta información es muy importante, o estos invitados son muy importantes para aclarar esas dudas que tenemos. Abogado, en el caso de Laura Sarmiento, el día que la entrevistamos nos contaba que el señor del taxi que impactó el motociclista y que no fue el que ocasionó el accidente, decidió prestar su SOAT para que la ambulancia pues finalmente se llevara a Laura sin ningún problema, porque la ambulancia no quería llevársela. En este caso, ese SOAT que se presentó en ese momento debe acarrear toda la responsabilidad, ¿o qué viene después de que él decide prestarlo? Mire, excelente pregunta. No tendría por qué haberlo utilizado el SOAT del otro taxi. ¿Por qué? Si hubiera utilizado el SOAT de un carro de servicio público de taxi, si Laura hubiera sido una peatona, hubiera ido en una bicicleta, en un vehículo que no implicara tener SOAT. Pero si ella iba en un vehículo que tenía SOAT, así se haya ido del lugar, la protección en materia de salud entra inmediatamente por el ADRES. La otra figura no se puede dar. Yo sé que no lo haría de mala fe taxista, no lo estoy diciendo. Claro que quería ayudar. El punto es que ese tema médico no se le puede cargar porque el que ocasiona el accidente o el tema, él iba en motocicleta a ella, y la obligación del motociclista o del dueño de la motocicleta era tener su SOAT vigente. ¿Cuándo, reitero, puede suceder eso? Cuando lo atropellan a un peatón, a un ciclista. Sí, ahí no hay necesidad de ese tema. También nos preguntan mucho cuando yo voy en un taxi o un bus se voltea en cualquier región del país. ¿Con qué SOAT nos atienden? Con el SOAT del vehículo, del bus. Ahí se aplica. Si el vehículo no tiene, discúlpame, si el vehículo no tiene SOAT, entra el ADRES a hacer la cobertura de una vez, ¿sí? Incluso el ADRES hoy en día puede hacer un cobro y puede repetir contra las personas que debían tener ese tema frente a la atención médica que se haya podido realizar. Y otro factor importante, no solamente se mira el tema de indemnización SOAT como lo hemos mirado y la atención médica. Las personas en el país, cuando son atropelladas por un carro de servicio público, taxi, buseta o un carro nuevo, ¿por qué digo nuevo? O particular que se le esté pagando al banco, tienen seguros todo riesgo. Y ahí las indemnizaciones cambian porque se vincula a la víctima directa y a todo su núcleo familiar por un daño moral, padres, hermanos, esposa, esposo, hijos. Y estas demandas y esas pretensiones se vuelven una suma muy grande, es muy importante. Transmilenio, SITP, y la gente desconoce los derechos, o muchas veces le dicen es que como usted no llevó a SOAT, cuando son víctimas ya perdió, el que pega por detrás paga. Bueno, todas esas circunstancias que de hecho no son ciertas. El nexo causal del accidente es diferente para cada situación y obviamente atendemos muchas víctimas en el país, en Bogotá, que le ayudamos a mucha gente. No, quiero señalarles que estamos en la 30 con 86, carrera 30 con 86, y bueno, son muchas víctimas en el país que nos consultan diariamente por esa situación, claro que sí. Temas de accidente de tránsito a esta hora en Tropicana 102.9. Oyentes que le quieren hacer preguntas al abogado Juan Pablo Velandia a esta hora en Tropicana R. Tropicana, buenos días. Tropicana, mi mamá hace 1 año y 3 meses tuvo un accidente de tránsito por la vía Silvania. Tuvo 33 fracturas en el cuerpo. El SOAT le cubrió 28 millones algo del tema de salud en la clínica, pero nos dijeron que no era ningún tipo de indemnización que le pagaran. ¿Eso se puede pelear aún? ¿Se puede demandar? ¿Cómo se debe hacer? Gracias. Muy buena pregunta. Sí, señor. Mire, se puede pelear porque se tienen hasta 18 meses después del accidente. Su mamá fue hace 1 año y 3 meses, tiene 15 meses entonces. Tiene 3 meses para que se pueda acceder a buscar esa indemnización. Okay. Obviamente, tengo que decirlo, las entidades aseguradoras no lo dicen, usted venga y cóbreme que tenga un derecho. Eso no pasa en ninguna parte. Claro. ¿Sí? Pero precisamente eso es lo que pasa en el país. Entonces, con las fracturas de su mamá, lo que se puede pelear
es hasta actualmente, si fue este año, perdón, fue el año anterior, se puede pelear hasta 7 millones el año anterior, este año hasta 8 millones. No es que sean 7 u 8, se pelean para una calificación, junta médica, calificación regional, tutelas y demás. Yo sí quiero aprovechar y dejar mi número, o nuestro número empresarial, no mi número, es empresarial, tenemos cobertura nacional, mire, nuestra empresa existe hace 16 años. Y lo mejor de todo es que siempre les ayudamos a las víctimas y nunca les cobramos antes nada. La línea es 313-274-3693. Yo quería que el abogado les diera un momentico a los oyentes de Tropicana para que alisten dónde apuntar, porque estamos en radio y a veces la gente está ocupada, va conduciendo. Entonces, a los oyentes de Tropicana, alisten dónde apuntar porque ya les vamos a dar muy despacio el número del abogado para que ustedes puedan hacerles todas estas preguntas que ustedes tienen y para que además puedan avanzar en esos casos relacionados con accidente de tránsito. Entonces, papel y lápiz para que tengan a la mano este número de teléfono celular y ya vamos a hacerle 2 preguntas más de los oyentes de Tropicana para que puedan aclarar dudas referentes con accidentes de tránsito. Abogado, el número 313-274 ¿sí? 3693. Listo. 313-274-3693. Tenemos cobertura nacional y tenemos sedes físicas Bogotá, Cali, Barranquilla, Armenia, Cúcuta. Y bueno, cada día ayudándole más a las víctimas de accidentes. Consúltenos porque a nadie le cobramos un solo peso sobre resultado cuando se ganen los procesos, porque sabemos que este era un accidente y le ayudamos a todas las víctimas en JP Asesoría Jurídica en accidentes de tránsito. Vamos a escuchar más preguntas de los oyentes de Tropicana 102.9 que están a esta hora con nosotros en línea a través de nuestro WhatsApp de Tropicana 350-675-1029. A esta hora estamos hablando de accidentes de tránsito en Tropicana, la más bacana, bacanísima, la emisora diferente que ayuda a la gente. Tropicana, la más bacana, pero es que vea, recuerden que es que el señor del SOAT prestó su SOAT, el taxista prestó el SOAT porque la ambulancia no se le dio la gana de recoger a la periodista porque no había SOAT. Ese es el tema, la ambulancia no la quería recoger porque no había SOAT. Abogado, aquí hay algo puntual en medio de este caso de las ambulancias y yo quiero que le entreguemos un panorama a los oyentes de Tropicana. Si yo pido un servicio de ambulancia o si tengo una situación relacionada con un servicio de ambulancia, yo puedo tomarle foto a esa ambulancia que no me prestó el servicio, tener todos los datos y luego, en caso de cualquier situación que se llegue a presentar, demandar a esa empresa de ambulancias por no haberme prestado el servicio. Claro que sí, y no solo se puede demandar, se puede denunciar en un proceso penal por omisión de socorro también. Es cierto. Segundo, si la ambulancia es del Estado o de una ES, una empresa social del Estado, un hospital, incluso puede haber una investigación en Procuraduría. Y si es privada y es particular, tenían que haber recogido, como dijo el señor oyente, a la señorita, no tenían que haberle pedido SOAT. Es que más, el procedimiento está mal hecho, porque cuando ellos lleguen al hospital o a la clínica que los lleven van a decir que cobren todo el tema médico al SOAT del taxi, y cuando miren los hechos le van a decir es que ella iba en una moto, y al ir en una moto las aseguradoras al momento del pago le glosan el pago, es decir, no se lo pagan a la clínica por la atención prestada ni tampoco le pagan el transporte a ellos, pero si lo hicieran como es, ellos sí tienen que cobrarle al ADRES. ¿Cuál es el punto y qué está pasando en un tema nacional? Y es un hecho cierto, el ADRES, que es la entidad estatal, se demora mucho en pagar a las entidades clínicas, a las ambulancias, al transporte, y muchas veces es de proceso y de muchos años para que recuperen el dinero por las atenciones médicas prestadas en el país, y eso es un hecho cierto. Muy bien, pues 8 de la mañana, 59 minutos en Tropicana. A esta hora hablamos de accidentes de tránsito con Juan Pablo Valencia, abogado. Velandia. El abogado Juan Pablo Velandia, quien nos acompaña con toda esta información, profesionales en temas de accidentes de tránsito, especialistas en accidentes de tránsito, a esta hora en Cómo Amaneció Bogotá de Tropicana 102.9. Yo escucho Tropicana, la más bacana, bacanísima. Buenos días para la mesa de trabajo. Una preguntita respecto al tema. Yo tuve un accidente en motocicleta en la cual por medio de la aseguradora del SOAT se solicitó el pago de la incapacidad, ¿no? La incapacidad inicial fue por 30 días, pero yo también
tuve inconvenientes con las operaciones y eso y me incapacitaron por más tiempo. ¿Ese tiempo también lo puedo cobrar? Muchas gracias. Muy buena pregunta. Y de antemano aprovecho y vuelvo y repito el agradecimiento por la invitación, y cuando ustedes quieran puedo estar allá con ustedes para responder muchas más dudas. La pregunta del señor es la siguiente. La incapacidad que ustedes de 30 días no se puede confundir con la incapacidad que paga el SOAT. ¿Por qué? Porque los 30 días suyos tiene que pagárselos su EPS si usted era cotizante. Si usted no lo era, no se puede acceder a esa incapacidad. Ahora bien, si usted tuvo fracturas, esa calificación que nosotros buscamos mediante acciones de tutela y demás es la que sí se puede cobrar, pero una vez hay una calificación cuantitativa en número de porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Y esto se da una vez se ganen diversas acciones de tutela y la Junta Médica de Calificación Regional de cada lugar del país, sea del Valle, sea de Cundinamarca, sea de Norte de Santander, deben calificarlo. Con esa pérdida de capacidad, pongamos un ejemplo, 15, 17, 18%, 22%, el mismo decreto establece cuánto podemos acceder, siendo el máximo para este año 8 millones, directamente proporcional. Ese es el dinero que en Colombia no se pelea y que las entidades obviamente no lo señalan o le dicen que no tienen derecho. Increíble, increíble todos estos casos, Jairo, relacionados con el tema de accidentes de tránsito en la ciudad de Bogotá, Jairo, y que tienen dudas los oyentes de Tropicana, pero así como hay dudas, también hay respuestas cuando estamos en manos de profesionales, Jairo. Total, al doctor Velandia no sabe cómo le agradecemos esa generosidad, esa sapiencia, ese conocimiento, porque nos está dando muchas luces que yo sé que van a ser muy útiles para todos los oyentes. Esto es Tropicana, son las 9:02 minutos. ¿Cómo amaneció Bogotá a través de Tropicana, la más bacana, bacanísima? 9:02 minutos. Pues muy bien, a propósito, vamos a aprovechar que está con nosotros el abogado Velandia aquí en Tropicana para también contactarnos con una persona que ha sido llamada o bien llamada héroe en medio de la situación de Laura Sarmiento, y es el taxista que estuvo allí en medio de la situación. Elkin, buenos días, bienvenido a Tropicana. Hola, muy buenos días. Un abrazo para ti y primero que todo agradecerte por ese acto de solidaridad que tuviste con Laura Sarmiento. No, pues imagínese, es lo mínimo que puede hacer uno con una persona que se la dejan tirada en el piso como si fuera un animalito. O sea, no, en ese momento le ganó pues corazón y pues está nervioso por lo del accidente, pero pues lo primero que hice fue como auxiliarle y estar pendiente de ella. Y te agradecemos y eso es lo que deberían hacer todos los seres humanos, Elkin, en medio de estas situaciones. Nosotros ya conocemos el relato de Laura Sarmiento, ya conocemos la situación que se presentó, pero adicional a eso queremos que nos cuentes qué ha pasado con el tema de tu SOAT. Tú prestaste tu SOAT porque la ambulancia no la quería llevar porque no había SOAT, prestas tu SOAT y qué ha pasado de ahí en adelante, Elkin. Mira, lo que pasa es que pues ese día, después del accidente, llega primero una ambulancia. Y bueno, sí, señora, y ella no, o sea, la ambulancia se queda parada y no la recoge, ¿sí me entiendes? Y ella queda tirada ahí en el piso. Yo me acerco y la tranquilizo porque ella estaba muy, pues imagínese, se quejaba mucho, tenía mucho dolor. Entonces yo lo que hice fue pues, acercarme a ella y tranquilizarla con la pasajera que yo traía en ese momento. Y llegó una ambulancia primero y ellos no preguntaron nada, simplemente dejaron ahí tirada y le pusieron fue el cuellito ortopédico nomás. Y después llegaron los agentes de policía, pero no policía de tránsito, sino policía normal. Y como a los 15 minutos llegó otra ambulancia y pues con la paciencia de ellos y la cuestión, bueno, le prestaron los auxilios, yo pasé mi SOAT, le dije a la gente, yo paso mi SOAT para que la puedan atender, pues porque yo sé que pues es primordial un SOAT para que puedan atender a la persona. Y así fue, la recogieron, nos abrillaron y ahí se estuvo la ambulancia como otros 10 minutos llenando papeles y la cuestión y pues ahí sí fue cuando arrancaron con ella.
Bueno, ahí Increíble. están los oyentes de La Tropicana madre. escuchando el relato y obviamente dicen bendiciones. Muchísimas gracias por ese acto tan Claro, bonito. uy, Dicen muy por bien. aquí que Dios te abrigue siempre y que prosperes muchísimo. Ese corazón. Son comentarios de la gente que dice por aquí. Desgraciadamente hay mucha gente que no piensa igual a este señor valeroso y qué bueno que triunfó en ese momento el amor por las personas, por el prójimo. 9-5. ¿Qué ha pasado de ahí en adelante, Elkin? Entonces utilizaron tu SOAT. En estos momentos Laura está siendo atendida con tu SOAT. ¿Qué ha pasado? Pues la verdad, sí, pues atendía con mi SOAT y pues la dueña de este carro ella es abogada también y ella llamó pues a la cuestión de eso, pero no, o sea, la tienen como de aquí para allá y no nos han resuelto nada. Si nos devuelven pues, los gastos al SOAT de nosotros o la aplicación se hace cargo de eso como debería ser, o si ya apareció el SOAT de la moto, aunque creo que eso va a ser como imposible. En eso nos tienen, de aquí a allá, y pues, pero pues lo importante es que se atendió a la señorita Laura y pues que he hablado con ella en estos días porque yo la he llamado y he estado pendiente de ella. Qué bueno. Y me dice que ahí va recuperándose, que muy dolorida, muy agullada, diciéndolo así. Pero bueno, saliendo adelante, bendito Dios. Güey, madre, gracias a Dios. Sí, Increíble, Increíble, increíble. Además, como unos vehículos que se llaman ambulancias y unas personas que están dentro de este vehículo y quienes son las que deben prestar un servicio humanitario, no lo hacen. Pero Dios es maravilloso y pone en el corazón de este hombre Vea una usted. bondad increíble, le da la mano, Bueno. le ayuda a Laura Sarmiento. Hoy en día nos dice, yo hablo con ella, le pregunto cómo que está, cómo va. cómo está su salud y dice, pues lo más importante no es que hayan utilizado no mi SOAT, sino que ella esté Ay, bien. bien. Pero yo creo, abogado, que aquí lo que hemos destapado es un panorama bastante delicado sobre la Bastante. misión de las ambulancias en la ciudad de Bogotá y en todo el país. Bastante, mire, de hecho me pongo ya a disposición y a la orden para poder ayudar a Laura por intermedio de ustedes. No tengo el número de ella claro que sí pongo a disposición mi número para ayudarle, porque es muy factible que adelante en los temas médicos le sugieran que no le hacen la atención pertinente por la situación real, y eso le va a pasar. Entonces me pongo a la orden para cualquier acción de tutela como para atención integral, porque Sí, va a ¿cómo no? pasar muy factiblemente esa situación, porque después cuando se denoten de pronto que haya una glosa para no pagar por la situación que ella conoce y que tenía que haber cubierto el de la motocicleta, es factible que no tenga toda la atención en salud. Ahí yo entro a colaborarles y ayudarles, pero el caso de Laura no solo le pasó a Laura y menos mal se hace visible. Mire, pasa todos los santos días en el país, en las veredas, en los municipios pequeños, en cualquier otro lugar que la gente desconoce realmente todos sus derechos. Ahora bien, en este caso que fue como conocemos la situación, pero hemos tenido muchos casos de personas en el país que pierden sus derechos no solo de SOAT, sino a la indemnización incapacidad, a la indemnización a todo el grupo familiar integral, padres, hermanos, hijos, que han perdido una pierna en lugar del accidente, que han quedado inválidos. Y resulta que otra invitación es que para eso sí no se tiene 18 meses, para eso se tiene hasta 10 años para poder demandar. Y las personas solo esperan a que su proceso avance en fiscalía. Es otro error, porque Fiscalía, sin mala intención, es una entidad que tiene muchos procesos y es muy demorada. Ahí se tienen que usar acciones civiles para poder buscar esa indemnización, y nos han llegado muchos casos, pero 10 años después. Entonces, uno ya no puede hacer absolutamente nada, y por eso siempre le decimos a todas las personas que nos consulten, que nos pregunten, porque son muchísimas dudas y muchísimas inquietudes que se pueden derivar de estas situaciones. Y a través y por medio de esta situación de Laura Sarmiento y de este valiente taxista, que yo creo que todos debemos preocuparnos por estar al tanto al De proceso esas cosas, judicial, ¿no? cuando una ambulancia no nos presta un servicio. Yo quiero agradecerle a Elkin, en nombre de Laura, en nombre de su Inventó. familia, pero en nombre también de todos los ciudadanos Sí. que en algún momento podemos vernos en medio de estas situaciones. Ojalá que en nuestra ciudad existan más Elkin. Es verdad. Ojalá Así es. que en las ambulancias haya más Elkin, que ayuden a la gente, la que le gente. den la mano, que no piensen solamente En en la plata. lucrarse, sino que piensen verdaderamente
verdaderamente en un servicio. Y yo quiero que ahí donde usted está le dé un aplauso a Elkin, porque estas son las personas que necesitamos en esta sociedad. Qué Elkin, de bonito, verdad, gracias por atender a Laura, gracias por darle la mano, gracias por prestar un SOAT de un vehículo que además nos acabamos de dar cuenta que no era tuyo, sino Vea. que es de una señora Sí. y que él, sin dudarlo 2 veces, lo Lo pasa y para que atiendan a Laura. De verdad, Elkin, que te agradecemos en nombre de todos los ciudadanos de Bogotá. Necesitamos más personas como tú. No, señora, créeme que yo soy una persona de buen corazón y yo creo que muchas personas lo hubiéramos hecho. Es verdad, y nunca Y le han de paso- molestado. De paso aprovecho para Sí, defender señor. mi gremio. Yo sé que en este cuento del taxismo hay mucha gente que nos daña la imagen, pero somos malos buenos y yo sé que cualquier otro taxista del común hubiera hecho lo mismo. Vea usted. Elkin es un taxista que representa a la gran mayoría de Que son taxistas. buenos. Buenos, trabajadores, luchadores, dispuestos a ayudar a los demás. Así que a todos los taxistas buenos, gracias por estar circulando en Bogotá. A Elkin, gracias por haber atendido a Laura. Y a los oyentes de Tropicana, quisiéramos tener horas enteras para poder responder ¡Es todas las verdad! preguntas, pero aquí nos queda el número del abogado Juan Pablo Velandia, que es el 313-274-3693. 313-274-3693. A través de este número, abogado, que le dejen un WhatsApp. Mira, si lo hacen por llamada mejor, porque Ok. hay varias personas siempre atendiendo a nivel nacional. Si están en Ok. Bogotá, frente a la estación La Castellana, 30 con 86, ahí está el letrero muy grande, JP Asesoría, sentido norte-sur, Sí, 30 señor. con 86. Pero si tuvo un accidente en Riohacha, en Pasto, en cualquier lugar del país, Se le atiende. llámenos, porque gracias a la virtualidad le podemos ayudar desde cualquier lugar de nuestro país. Los invito a que entren y revisen el Google JP Asesoría Jurídica Gratuita en Accidentes de Tránsito y ve diversas entrevistas en diversos medios tan importantes como Sí, ustedes señor. acá, y ayudándole precisamente, no solo en radio, en televisión, a las personas. Que al fin es que la gente sepa qué Ah. puede hacer y que realmente diga, mire, yo perdí el derecho, o ahora ya lo Sí. sé, y ante quién pueda acudir. ¿Cómo ¿Ante no? quién? ¿Cómo no? Eso es Tropicana Muy 102.9. bien, ¿Cómo doctor. amaneció Bogotá de Tropicana? Ay, yo le iba a dar un whisky para que perdiera el juicio el doctor.